ciclo ha sido organizado por la Dirección de Planificación y Análisis Institucional de la Universidad en el marco del proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030. Esta instancia tiene como propósito central la generación de espacios a disposición de la comunidad universitaria que permitan prospectar los temas y elementos clave de la construcción de nuestro futuro como comunidad y la definición del rol de la UC Temuco en el desarrollo de la Araucanía y el país. Se informa a todos los asistentes que esta charla será grabada para luego ser subida a nuestras plataformas. Antes de comenzar con la charla del profesor Esquella, quisiera invitar al señor rector de la Universidad Católica de Temuco, el doctor Aliro Borges Ramírez, a compartir con nosotros unas palabras de bienvenida. Gracias, Alejandro. Buenos días a todas y todos. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes en esta primera charla virtual de cara a hacernos un poco reflexionar respecto a la universidad que queremos construir al 2030. Yo sé que como humanidad estamos viviendo un momento complejo, difícil, del cual no están exentas las universidades, pero sin embargo tenemos que cumplir con los desafíos que la universidad se ha impuesto ahora que está terminando su plan estratégico 2010-2020 y tiene que iniciar un nuevo proceso mirando nuestra universidad al 2030. Yo creo que esta propia pandemia que estamos viviendo, el estallido social del año pasado, nos generan un contexto bien distinto para pensar la universidad que queremos construir. Como desde aquí, de la Araucanía, nosotros miramos el aporte que queremos hacer al país, miramos el aporte que queremos hacer a la región de la Araucanía. Por lo tanto, en esta situación difícil, como decía al comienzo, nos genera también un contexto tal vez muy distinto al que si hubiésemos pensado la universidad en 2030 antes de octubre del año pasado. Lo que pretendemos con este ciclo de conferencia es generar un desafío interno, un desafío a nuestra reflexión interna como miembros de esta comunidad para pensar esa universidad que queremos al 2030, para pensar cómo efectivamente esta universidad siga siendo un aporte al desarrollo del país y también al desarrollo de la región. Así que yo solamente quiero terminar mis palabras agradeciendo al profesor Esquella, que gentilmente ha acogido nuestro llamado, que ha entendido por qué queremos hacer este ciclo de conferencias y hoy día nos va a poner un tema que es bastante desafiante para todos nosotros y que seguramente nos va a dejar un tiempo para reflexionar en conjunto con las otras visiones que tengamos de los otros especialistas para pensar la Universidad Católica de Temuco de cara al 2030. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias, profesor, por acoger nuestra invitación. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, rector, por sus palabras. Ahora quiero presentar formalmente al profesor Agustín Esquella Narducci, quien desarrollará el tema que ya hemos anunciado, democracia, algo más que una crisis. Don Agustín Esquella es Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, 2009, abogado de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, periodista colegiado, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valparaíso y en la Universidad Diego Portales. Don Agustín, desde ya bienvenido a nuestra universidad. Un mensaje a los asistentes. En los últimos minutos de esta exposición del profesor, habilitaremos el chat de la plataforma para que nos hagan llegar sus preguntas. Seleccionaremos algunas de ellas y las compartiremos con don Agustín. Bien, profesor, tomando el tema de su charla, quisiera darle la palabra con un pequeño comentario al que quizás se puede referir. Nuestra universidad se está proyectando para la próxima década, ¿verdad? Dentro de la cual la primera mitad estará copada por el debate sobre lo que el profesor Luca Quadri ha venido en llamar las reglas definitorias de nuestra democracia, en el proceso para elaborar una nueva constitución, ¿verdad? ¿Cómo puede una universidad católica, regional, con profundo compromiso social,
entrelazar su plan de desarrollo con este desafío público que sin duda va a marcar a las generaciones por venir. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Muchas gracias al rector por la invitación a intervenir en el momento inaugural de un ciclo que celebro y que continuará seguramente, estoy cierto, con expositores muy calificados. Antes de iniciar propiamente lo que quiero compartir con ustedes en no más de 30 minutos, me hago cargo de la intervención de Alejandro. Y sí, el país decidió, y en eso tenemos un compromiso jurídico, político y moral, decidió iniciar un proceso constituyente que lo más probable va a ser ratificado en el mes de octubre con la votación acerca de si ese proceso, ya iniciado de alguna manera, se rechaza o se aprueba. Lo más probable, creo yo, es lo segundo, que se apruebe, y por tanto el papel de una universidad, sea esta estatal, sea una universidad católica de carácter público como es la de ustedes, sea una universidad estrictamente privada, es un lugar privilegiado para pensar y sobre todo para reflexionar sobre ese proceso y colaborar a él de maneras muy imaginativas. Reflexionar es más que pensar, reflexionar es pensar con detenimiento, con morosidad, desde luego con tolerancia para todas las opiniones que no sean la propia, así como los demás toleran las nuestras. Y en ese sentido, la Universidad Católica de Temuco no va a ser excepción, estoy seguro, de hecho este ciclo lo demuestra, acerca de cómo colaborar a ese proceso. Habrá muchas maneras, estoy seguro. La nueva constitución no va a ser solo el producto de los ciento y algo constituyentes y de los ciudadanos que iríamos a ratificarla más adelante. Va a ser producto de muchas conversaciones que va a tener esa comisión constituyente fuera de ella misma. Y en consecuencia, el papel de las universidades va a ser muy decisivo. Respecto del título de la conferencia ahora, Democracia algo más que una crisis, yo respondería de entrada a esa pregunta que sí, lo que estamos viendo, no tanto en el país, pero sí si uno mira el planeta en su conjunto, es que la democracia como forma de gobierno de las sociedades le está ocurriendo algo más que una crisis. Como ustedes probablemente saben, en el año pasado yo publiqué un libro titulado Democracia y la pregunta que anexé como subtítulo era mucho más dramática que la de ustedes, porque después de poner democracia colocaba crisis, decadencia o colapso. Bueno, una crisis es para aquel o aquello que la sufra una conmoción muy fuerte que la desestabiliza en alguna medida, pero que también, como sabemos, es una oportunidad de un enfermo crítico, como dicen los médicos, se puede esperar tanto que fallezca, esperamos que eso no le ocurra a la democracia, como que se estabilice y salga adelante. Decadencia es más que crisis, es, diría yo, una progresiva, lenta, pero a la vez inevitable, ir a menos. De manera que si lo de la democracia fuera decadencia, significaría que esta, como le ocurre o no se ocurre a las personas mayores, está ya vieja, va a la baja y que ese ir a la baja no tiene vuelta, es decir, será progresivo, tal vez lento, pero inevitable. El colapso es lo peor, ciertamente, porque el colapso de la democracia sería como un infarto al miocardio. Pero déjenme ustedes agregar una cuarta posibilidad más optimista. Tal vez no sea ni crisis, ni decadencia, ni colapso. Yo digo, frente a esas tres alternativas, es más que crisis ya. Espero que no sea decadencia ni colapso. Pero la cuarta alternativa que se me ocurre es transformación. Tal vez la democracia esté, sin que nos apercibamos suficientemente de ello en este momento, en un proceso de transición, mejor, de transformación. Así como la democracia de los modernos, que es una democracia recién de los siglos XVII y XVIII en sus orígenes,
sustituyó, reemplazó a la democracia griega de los antiguos, que en Atenas y otras comunidades pequeñas griegas se practicó 5 siglos antes de Cristo, de manera que esto alerta acerca de cuán poco frecuente ha sido la democracia en la historia de la humanidad, porque salvo el caso después de la democracia antigua de algunas ciudades griegas del medioevo, donde se practicó alguna forma de democracia, saltando a la democracia moderna del siglo XVIII, vean ustedes la cantidad de tiempo muy superior a aquella en que hubo democracia, en que ésta no ha existido como la forma de gobierno deseable. Tal vez estemos en curso de una transformación de la actual democracia. Espero yo en una mejor democracia, ciertamente, en más democracia, porque de pronto se nos quiere transformar a la democracia vaciándola de contenido. El general Franco en España, durante la dictadura que encabezó, hablaba de democracia orgánica. Lenin y Stalin hablaron de democracia del pueblo o democracia popular después de la Revolución Rusa. Hermanos Castro, en cambio, también, hablaron de democracia popular. Augusto Pinochet Ugarte en Chile habló de democracia protegida. Hay que desconfiar de esos adjetivos porque generalmente, sobre todo cuando lo utilizan autócratas declarados, como los que acabo de señalar, me olvidaba de Hitler, que autocalificó su nacionalsocialismo de democracia real. Hay que desconfiar de los adjetivos que autócratas pegan a la palabra democracia, porque en definitiva ese adjetivo vacía de contenido al sustantivo democracia, y ciertamente se trata de una utilización cuando menos abusiva del concepto de democracia. Está en el prestigio, enhorabuena, que parece conservar la democracia, que ningún autócrata, ningún dictador renuncia a la palabra democracia, no más que abusiva y engañosamente la adjetiva de una manera que le conviene. Bien, si lo que le estuviera ocurriendo hoy a la democracia es una transformación, enhorabuena si vamos a una mejor y a una mayor democracia, pero cuidando mucho de no pisar ninguna de estas trampas que a la democracia le han tendido a lo largo del tiempo autócratas y dictadores. Soplan malos tiempos para la democracia en el mundo contemporáneo. Este año conocimos un nuevo índice que prepara The Economist con cierta periodicidad, y este índice, que comprende 167 países que fueron analizados sobre la base de un conjunto de variables para determinar qué democracia tenían, dio un resultado esta vez más desalentador que en el índice anterior de The Economist. Divididas los regímenes políticos imperantes en esos 167 países, solo 22 son democracias plenas, democracias en forma. 54 son democracias defectuosas, 37 son regímenes híbridos, mezclas de autoritarismo y democracia. Y los regímenes autoritarios, la cuarta categoría, son nada menos que 54. O sea, este índice, si le otorgamos validez, habla de o confirma los malos vientos que soplan para la democracia. Es una baja respecto del índice del año 2018 y es el que refleja un peor estado de la democracia según este índice que Economist prepara desde el año 2006. Desde el 2006 que no había un resultado tan adverso en esta medición. Hay que tomarse con reserva las mediciones. Hoy día todo tiende a cuantificarse y hay cosas las que no son fáciles de cuantificar o imposible de cuantificar, como pasa con la felicidad, ¿no? Pero hay mediciones de la felicidad, lo cual a mí me parece realmente un disparate. Pero volviendo a nuestro tema, en el caso particular de Chile, hasta este nuevo índice de The Economist aparecíamos en la medición como una democracia defectuosa, que yo sigo creyendo tenemos. Porque antes,
supera el estado de democracia defectuosa y pasa a ser democracia plena. Y el argumento que da The Economist a mí no me parece adecuado, porque dice que subió de categoría de defectuosa a plena o en forma a raíz de las protestas sociales del año pasado, protestas muy positivas para la democracia ciertamente, pero que no produjeron un cambio. El cambio está en curso. Para que Chile pase, en mi opinión, de una democracia defectuosa como la que arrastramos desde el año 90, de antes ni decir, no había democracia. Se necesita algo más que mucha gente en la calle, se necesita que haya cuando menos ciertos cambios institucionales, que no se avisoran tempranos, que en medio de la pandemia también se van a ver afectados en la prontitud o tardanza con que los tengamos. De manera que a mí la decisión de The Economist me parece demasiado candorosa. Nada querría yo, y estoy seguro que todos quienes escuchan esta exposición, de tener de hecho y de derecho una democracia plena o en forma de estar legítimamente en esa categoría. Pero no me parece que lo ocurrido en octubre del año pasado sea suficiente como para validar eso. Tenemos muchas tareas pendientes para hacerlo de una manera real. Democracia es una palabra griega, como todos sabemos, que significa gobierno del pueblo, y es una definición de democracia que vale tanto para la democracia antigua, aquellas que idearon y practicaron algunas ciudades griegas 5 siglos antes de Cristo, y vale también para la democracia moderna. Pero más precisamente, hay que añadir, por supuesto, que la democracia moderna, esta que nosotros conocemos y que estamos tratando de mejorar, porque reemplazo, creo yo, no tiene un reemplazo adecuado, ¿cierto? Un reemplazo que nos condujera a algo mejor. La diferencia entre la democracia antigua y la moderna es que la antigua era directa y la moderna es representativa. En la primera, los propios ciudadanos se reunían en asambleas periódicas y decidían ellos mismos, uno a uno, no a través de representantes, los temas de interés colectivo. En cambio, las democracias modernas operan a través de representantes porque vivimos en sociedades mucho más complejas, mucho más extensas. En esa democracia de los griegos, claro, los ciudadanos podían reunirse y tomar ellos directamente las decisiones colectivas, pero claro, eran pocos los ciudadanos griegos, porque desde luego estaban excluidos los extranjeros, estaban excluidos los esclavos, estaban excluidos los sirvientes y estaban excluidas las mujeres. En consecuencia, era practicable esa democracia directa, pero con un costo o un precio tan alto como el de estas 4 exclusiones que acabo de mencionar. Las formas de gobierno de la sociedad, me refiero, responden todas a la pregunta: ¿quién debe gobernar? Esa pregunta, que suena un poco autoritaria y que en cierto modo lo es, resulta sin embargo inevitable cuando vivimos en sociedad. Porque la verdad es que además de las muchísimas decisiones individuales que cada uno de nosotros adopta en uso de su autonomía, felizmente, por ejemplo, contraer o no matrimonio, tener o no tener descendencia, cursar una carrera u otra cuando se tiene el derecho de ingresar a la universidad, preferir el cine al teatro o el teatro al cine, por mencionar cosas de otra índole, optar por una profesión, por un oficio. Todas esas son decisiones individuales, entrar y salir del país, viajar o no viajar, en fin, son incontables. Pero al vivir en sociedad hay decisiones colectivas que adoptar inevitablemente por el hecho de vivir en sociedad. Por ejemplo, ¿quiénes se pagarán los impuestos? ¿Qué impuestos se pagarán y quiénes tendrán que pagarlo? Por ejemplo, cuánto del presupuesto nacional tiene que ir a educación, cuánto a defensa, cuánto a salud, por mencionar otro ejemplo. Esas decisiones colectivas son inevitables de tomar y en consecuencia es inevitable que uno se pregunte quién debe
tomarlas. Y en el fondo, cuando uno pregunta por quién debe tomar las decisiones colectivas, está preguntándose por quién debe gobernar la sociedad. No incomoda esa pregunta, yo consiento en eso, no quisiéramos en puridad que nadie gobernara, que nadie mandara, que cada uno de nosotros fuera en todos los planos de la vida una perfecta y autónoma persona. Pero sin embargo, al vivir en sociedad, no podemos sino enfrentar el desafío de tomar decisiones colectivas y alguien tiene que tomarlas. La monarquía dice, bueno, ¿quién debe gobernar? Una sola persona, aquel que está ligado por sangre al gobernante anterior. Bien, la aristocracia se deben gobernar los mejores, los más calificados, digamos hoy día los expertos, Dios nos libre. La plutocracia dirá deben gobernar los ricos, los que tienen mayor riqueza. La democracia, en cambio, no tiene una respuesta para esa pregunta y eso la hace muy atractiva. La democracia dice, yo no sé quién debe gobernar. No sé de antemano, a priori, quién debe gobernar, de manera que deberá hacerlo aquel que en elecciones periódicas, libres, informadas, transparentes, gane para sí la mayoría. Una respuesta bien atrevida, ¿no? Yo a mis alumnos que a veces bostezan frente a la palabra democracia o hacen un gesto de impaciencia cuando yo la menciono en clase, me permito señalarles que adviertan cuán atrevida es esta respuesta. No sé quién deba gobernar, puede gobernar cualquiera, fíjense, cualquiera, bajo la condición de que obtenga para sí la mayoría. Y cuando con este argumento del atrevimiento de la respuesta que da la democracia a la pregunta ¿quién debe gobernar? No consigue calar en los estudiantes, recurro a otro argumento que me parece todavía más concluyente. A todos nos interesan los derechos humanos. A todos nos interesan los derechos fundamentales, por darles otro nombre, los que tenemos todos los individuos de la especie humana sin excepción. Valoramos esos derechos y por supuesto los estudiantes los valoran también mucho y están dispuestos a jugarse por ello, a exigir que se respeten. Pues bien, les digo y repito aquí, la democracia es la forma de gobierno que históricamente mejor examen rinde en cuanto a declaración, protección y promoción de los derechos humanos. De manera que si uno da valor a los derechos humanos, tiene que dárselo a la forma de gobierno que, según está históricamente comprobado, rinde un mejor examen, repito, en cuanto a declaración, en cuanto a protección o garantía y en cuanto a promoción de los derechos humanos. Ahí hay una razón entonces también para ser demócrata. No es democracia, sea perfecta. Nada es perfecto saliendo de las manos del hombre, ¿no? Ni siquiera de la propia naturaleza. No se quiere decir con lo que señalo que no haya violaciones en los países democráticos a los derechos humanos. Por supuesto que las hay, pero nunca pueden ser masivas, sistemáticas ni prolongadas como ocurre en regímenes no democráticos, porque en los países democráticos, habiendo prensa libre, habiendo organismos públicos que examinan permanentemente el cumplimiento de los derechos humanos, habiendo universidades que también hacen lo mismo, habiendo centros de estudio, organizaciones no gubernamentales que están permanentemente preocupados de los derechos humanos, hay siempre la posibilidad de advertir las violaciones y de corregirlas, cosa que en una dictadura o en un régimen autoritario es muy difícil. Bien, entonces la democracia es una forma de gobierno y la regla de la mayoría es una de sus reglas principales. Una regla que los enemigos de la democracia intentan a veces descalificar diciendo que es una regla puramente cuantitativa. Sí, lo es, pero a ver, es una regla cuantitativa, pero la respuesta que podemos dar con Norberto Bobbio, el politólogo italiano, es que siempre será mejor contar cabezas que cortarlas. Sí, la democracia solo cuenta las cabezas que deciden por mayoría, pero vaya que sería grave, y sabemos de esa experiencia en carne propia en nuestro país, cuando por no contar cabezas se opta simplemente por cortar las cabezas de los adversarios políticos, de los rivales
político. No podemos entonces eludir la pregunta ¿qué es democracia? Pero sí tenemos que advertir que si la democracia moderna, la que hoy día tenemos, es participativa, representativa y deliberativa, se ha ido debilitando progresivamente en todos los países en esos mismos tres sentidos. Y ahí está la gran amenaza que se cierne sobre la democracia como forma de gobierno. Es representativa la democracia porque opera a través de representantes en los gobiernos locales de los municipios, en los gobiernos regionales, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la Presidencia de la República. Es también participativa la democracia moderna porque todos, llegados a cierta edad, pueden aspirar a cargos de representación popular y participar en votaciones, en elecciones donde el voto de cada cual cuenta por uno. Y la democracia moderna es deliberativa en cuanto supone siempre el encuentro y la conversación entre actores políticos que discrepan en sus planteamientos programáticos, partidos políticos preferentemente, y que se enfrentan en el espacio público como rivales que son, porque la política es entre rivales digo, no entre enemigos. De manera que la democracia, renunciando al uso de la fuerza en este encuentro y conversación entre las distintas posturas políticas, procura o facilita, mejor dicho, que de ese encuentro entre posiciones rivales puedan surgir acuerdos, puedan surgir transacciones, pero la democracia no se avergüenza cuando no hay acuerdo ni hay transacciones, porque tiene el recurso último de la regla de la mayoría. Cuando un acuerdo se hace difícil o imposible, en democracia no queda más que echar mano de la regla de la mayoría. Si asistimos hoy a crisis de la democracia o a decadencia o a colapso o a transformación, es a mi juicio especialmente porque estos tres aspectos de la democracia se han debilitado. El carácter representativo porque los representantes nos representan progresivamente cada vez menos, cuando no, mucho más grave esto último, se corrompen. El carácter participativo de la democracia se ha debilitado porque la participación, lo sabemos, va a la baja. Muchos ciudadanos, la mayoría del padrón electoral, se niegan a concurrir a las votaciones. Y se ha debilitado también el carácter deliberativo de la democracia a raíz de la pobreza, tanto conceptual como lingüística, que ha corroído el debate ciudadano, el debate entre los ciudadanos, pero también entre los actores políticos. Cuando un lenguaje, por ejemplo, en política, se empobrece, se torna banal, oportunista, cuando empleamos las palabras de manera negligente, descuidada o interesada en favor de nuestras expectativas, mañosamente, por cierto, perjudicamos obviamente a la democracia. Hago un punto aquí para decir lo siguiente. Primero se desprestigian los políticos, ¿cierto? Como hemos visto en Chile. Luego se desprestigia la política como actividad y finalmente se puede desprestigiar la democracia como forma de hacer política. Es decir, cuando los ciudadanos con fundamento reprochan la calidad de los políticos, acaban muy pronto reprochando también no a los políticos que lo están haciendo mal, sino se van contra la actividad que ellos realizan, contra la política. Y ya no se declaran contra este u otro político que hace mal las cosas, sino contra la actividad política misma, lo cual es muy peligroso, porque ya sabemos cuando la política sale del escenario en un país, yo esto lo he repetido muchas veces, perdonen ustedes que lo replique otra vez, cuando la política sale del escenario, lo sabemos bien en América Latina, lo que entra al escenario es un general vestido con un uniforme regular o verde oliva, para el caso da lo mismo, que saca su pistola, la pone sobre la mesa y declara terminadas todas las discusiones. Pero bueno, el desprestigio de los políticos, o de algunos de ellos,
trae consigo el desprestigio de la política, y ese paso es grave. Y a su vez, el desprestigio de la política puede traer consigo, y de hecho lo trae generalmente, el desprestigio de la democracia como manera de hacer política. Entonces, fíjense ustedes la pendiente resbaladiza en que hemos estado. En Chile esto es muy visible, no solo en Chile, desde luego, del desprestigio de los políticos al desprestigio de la política, y del desprestigio de la política como actividad a una desafección, creo yo, con la democracia como forma de gobierno, se manifiesta de manera muy evidente en la resistencia a votar de muchos ciudadanos que no lo hacen precisamente porque se han desafectado del régimen democrático y han tomado distancia de las votaciones a que ese régimen llama periódicamente. Yo añado también que a los problemas de la democracia derivados de ella misma se suma el que ha producido la alianza entre este régimen político con un sistema económico llamado capitalismo, esto por hace ya muchísimas décadas, pero no con el capitalismo a secas, sino con lo que yo llamo capitalismo neoliberal hegemónico, que con distintos énfasis predomina en muchos países del mundo y que en Chile ha sido bastante una posición dominante. Y cuando digo capitalismo neoliberal hegemónico, lo digo descriptivamente, no empleo la palabra capitalismo ni neoliberalismo de manera peyorativa. Hay un sistema económico que se llama capitalismo. Lo que hemos tenido, esto en Chile es muy visible, es un sistema capitalista, pero reforzado por el neoliberalismo. El neoliberalismo es mucho más que un sistema económico, es uno de los troncos del liberalismo o una de las ramas del gran árbol liberal que tiene muchas peculiaridades y efectos, a mi juicio, negativos para las sociedades donde se impone. Entonces tenemos un capitalismo reforzado por una doctrina que es más que económica. Y yo creo, en consecuencia, que la democracia como régimen político, no económico, está pagando un alto precio por esa alianza, porque muchas de las críticas e insatisfacciones de los ciudadanos no se dirigen en realidad tanto contra la democracia cuanto contra el sistema económico imperante que produce pobreza y, cuando no pobreza, gravísimas desigualdades en las condiciones materiales de existencia de las personas, como quedó de manifiesto en Chile a partir de octubre del año pasado, enhorabuena, y como ha vuelto lamentablemente a quedar de manifiesto en esta pandemia, que claro, uno puede lamentar, pero ¿qué le vamos a hacer? Que algunos recién se vengan a dar cuenta de que millones de compatriotas en la región metropolitana y en otras han vivido largo tiempo en condiciones materiales de existencia que no condicen con la dignidad de la persona humana. Lamentablemente ha tenido que ser una pandemia el que le abra los ojos a muchos en tal sentido, porque han sido muchos también los que de una manera complaciente, de una manera por momentos incluso algo cínica, creo yo, conservadora, han cantado loas al modelo chileno, que sí ha tenido éxitos que no debemos desconocer, obviamente, pero que a la vez ha producido estas brechas en términos de pobreza y riqueza, en términos de igualdad y desigualdad, que no son propias de una sociedad decente. Voy ya terminando para solamente decir que para caracterizar la democracia, más que dar un concepto o tomar una definición, yo creo que lo mejor, lo más práctico, es tratar de ponerse de acuerdo en cuáles son las reglas de la democracia. La democracia es una forma de gobierno, responde a la pregunta quién debe gobernar, dice que debe gobernar la mayoría, agrega que esa mayoría debe gobernar respeto de las minorías, con respeto sobre todo los derechos de las minorías, en especial el derecho de toda minoría a alcanzar algún día el poder para sí. Pero más allá de eso, yo cuento 18 reglas de la democracia, que son las que habría que observar en el grado de cumplimiento que tienen respecto, por ejemplo, a la sociedad chilena, para ver cuán democrático es el gobierno en Chile.
en qué medida cumple cada una de esas 18 reglas, que claro, no estoy en condiciones de precisar en este momento porque llevaría un tiempo mayor del que dispongo y ya en verdad debo ir finalizando esta exposición para atender a las preguntas de ustedes. Pero, perdónenme que lo ponga en estos términos, pero es lo que está más a mano, en la página 73 y siguientes de ese libro que mencioné al inicio, Democracia, Crisis, Decadencia o Colapso, se identifican esas reglas de manera que no resulta tan difícil, si uno se atiene a esas reglas, darse cuenta de qué hablamos cuando hablamos de democracia. Vuelvo por un minuto a la pregunta acerca de la inevitabilidad de la pregunta acerca de quién debe gobernar. La política es una actividad que tiene que ver con el poder. Nos guste o no el poder, la política es una actividad que tiene que ver con el poder. Quienes se dedican a la política lo que buscan, ojalá por métodos democráticos, decimos cierto, es acceder al poder, ejercer luego el poder, conservar el poder, incrementar el poder y recuperarlo una vez que lo hubieran perdido. Para eso se hace política. Por supuesto que en marcos de programas, en marcos de ideales, de planteamientos más generales sobre qué tipo de sociedad aspira cada cual a conseguir o a instalar, pero hacer política es hacer esto. Entonces aparece la fea cara del poder, pero no nos desanimemos por eso. Alguien va a tener que tomar las decisiones colectivas y en consecuencia alguien tiene que acceder al poder, ejercerlo, y todo el que ejerce el poder quiere conservarlo. Y todo el que conserva el poder quiere ojalá incrementarlo, tener más poder. Bueno, lo bueno de la democracia es que asume eso y coloca reglas bien precisas para cada uno de esos verbos que señalé antes. La democracia no consiste solo en reglas acerca de cómo acceder o hacerse con el poder. También fija reglas sobre cómo ejercer el poder, sobre cómo conservarlo, sobre cómo incrementarlo y sobre cómo recuperarlo. De ahí que sea muy falaz el argumento de algunos gobernantes en el planeta, particularmente en América Latina, que afirman muy sueltos de cuerpo: mi gobierno es democrático porque yo accedí al poder democráticamente a través de una elección. Sí, bien, concedámosle eso, tic, tic, perfecto, pero ¿cómo está ejerciendo el poder? ¿Con apego a las reglas de la democracia? Y ahí empiezan los problemas. ¿Y que está ejerciendo el poder y que quiere conservarlo? ¿Lo está conservando con arreglo a las reglas de la democracia? ¿O, al revés de lo que esas reglas dicen, quiere eternizarse en el poder? Usted, que además quiere incrementar su poder, quiere tener más poder, cuando busca ese mayor poder, ¿se sujeta también a las reglas que la democracia establece para la búsqueda de mayor poder? Y usted, que quiere recuperar el poder, por último, los perdedores siempre quieren hacer eso, ciertamente, ¿se sujeta también a las reglas de la democracia para eso? En esto radica, yo creo, la importancia de las reglas de la democracia. Más que obstinarnos en un concepto, en una definición, veamos, conversemos cuáles son las reglas, que no son tan difíciles de concordar. Hemos llegado, yo creo, a estas alturas del proceso civilizatorio, y ya termino, Alejandro, a un consenso bastante alto en cuáles son las reglas de la democracia. De manera que no es tan difícil el acuerdo en esa materia. Y además de sustituir por reglas de la democracia, yo cuento 18, les dije, una definición o un concepto abstracto, estas reglas tienen la virtud de ser consensuadas, creo yo, en alto grado, y de permitir ir confrontando la situación de cada país con cada una de las reglas para ver en qué medida eh, el régimen político de ese país cumple con esa regla. Ningún país cumple con las 18 a cabalidad ni de manera perfecta. No hay sociedades perfectas, no hay democracias perfectas, pero de lo que se trata es de ir empujando las democracias hacia arriba. Los regímenes autoritarios ojalá que pasen a híbridos, que se contaminen, entre comillas, con la democracia. Ojalá que los regímenes híbridos, por seguir utilizando el lenguaje de Economist, pasen
a la categoría de democracias defectuosas, que es mejor que regímenes híbridos. Y ojalá los países que están entre las así llamadas democracias defectuosas, que hoy en el mundo son 54, un tercio está en ese rango, pase a la condición de democracia plena o en forma, que me gusta más, porque democracia plena, el adjetivo parece demasiado, ¿no? Casi como una democracia perfecta. Se habla de democracia plena, The Economist lo hace. A mí creo que es más modesto proponerse la meta de una democracia en forma. Chile va caminando hacia allá, ha ido caminando muy lentamente desde las primeras reformas constitucionales de 1989 y toda la esperanza, o parte importante de la esperanza, para mejorar nuestra democracia, está puesta en un proceso constituyente frente al cual nos vamos a pronunciar y que una vez que avance más allá del plebiscito de octubre, todos los ciudadanos debiéramos acompañar, informándonos primero que nada, manifestando nuestra opinión, manifestando nuestro parecer, porque no puede ser que un país que tiene ya más de 200 años de vida independiente renuncie a tener por primera vez en su historia una constitución que sea democrática en su origen y también en sus contenidos. Tenemos que apoyar ese proceso y tenemos que informarnos de él, eso es lo primero, y participar de la manera que cada cual pueda hacerlo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por las palabras, los conceptos compartidos. Ahora vamos a entrar en la ronda de preguntas y mientras me ayudan a seleccionar algunas, quisiera partir con una que tenía preparada y he estado recogiendo también em, en lo que he estado leyendo en el chat de algunos participantes, así que espero reflejar también no solamente eh, lo que quiero expresar, sino que también el interés de algunos asistentes. Usted ha mencionado que las democracias hoy en día tienen muchas amenazas. Entre ellas, las más destacadas, pienso, son los populismos. Son tremendamente efectivos cuando los políticos o los que se dicen no políticos llegan al poder y son muy efectivos cuando llegan al poder. Cosa ver el caso de Víctor Orbán en Hungría, tenemos el caso en Centroamérica, Nayib Bukele. Eh, ¿Cómo puede un ciudadano individual, un ciudadano de a pie, o un conjunto de ciudadanos, los estudiantes, los académicos, una universidad en su conjunto, sin poder político real en ese sentido, responder a ello? ¿Cómo defiende una universidad, un estudiante, un académico, un ciudadano de a pie la democracia frente a estas amenazas? Bueno, ciertamente que los populismos, plural, porque los hay a derecha y signos más distintos, con componentes religiosos, sin componentes religiosos, son una amenaza para la democracia y los ejemplos que señaló usted, Alejandro, son muy pertinentes. Sin embargo, yo querría advertir sobre el riesgo de considerar populismo, no en los casos que tú señalaste, sino en general, a lo que son simplemente propuestas plausibles y posibles en favor de una mejora de las condiciones materiales de existencia de aquellos que las tienen muy disminuidas. O sea, hay una tendencia en sectores políticos en Chile, sobre todo, a considerar populista cualquier propuesta que favorezca a los sectores más desfavorecidos. No cualquier propuesta por venir de la izquierda, por decirlo así. No cualquier propuesta que aboga, como se está abogando con fuerza desde el año pasado, por un acceso a atención sanitaria oportuna y de calidad, por un acceso a remuneraciones justas, por un acceso a educación pública de calidad, por un acceso a viviendas dignas. Miren cómo ha quedado al desnudo, lo mal que estábamos en eso a raíz de la pandemia. Por un acceso a pensiones que guarden relación con la dignidad de las personas que han trabajado durante toda la vida y que la requieren en su vejez. A veces demandas plausibles y posibles que se levantan en esa dirección son calificadas de populistas. No es el caso de tu pregunta, pero me ha dado ocasión para aclarar esto.
¿Cómo se puede colaborar desde la universidad, como siempre, con la reflexión, con el pensamiento, con tareas de investigación que enlacen con este tipo de problemas de los que estamos hablando, tener mejores bases empíricas a la hora de formular nuestros diagnósticos y hacer nuestras proposiciones? La universidad es una institución, creo recordar, de Jorge Millas, en la que se, en la que se busca, en la que se difunde y en la que se renueva críticamente el saber. Para tomar decisiones políticas, económicas, sociales, necesitamos conocimiento. Y la mejor manera de colaborar de las universidades, más allá del compromiso político que tenga cada uno de los participantes de la comunidad universitaria, me refiero institucionalmente, si necesitamos saber, las universidades son centros de saber, pero fíjense los verbos que empleaba Millas, ¿no? Busca, cultiva y renueva críticamente el saber. Ese adverbio es muy importante. Las sociedades nunca deben ser conformistas. Las universidades deben ser, como en general lo son en Chile, salvo excepciones que las hay, claro, centros de análisis, de diagnósticos y de propuestas que pueden colaborar mucho en las políticas sociales. Pero está también, Alejandro, el compromiso individual. A mí me gusta el pluralismo, es decir, las universidades que nos aceptemos que somos plurales. Entre los profesores, estudiantes y funcionarios administrativos hay personas que tienen creencias, convicciones políticas muy distintas. Pues tolerancia por ellas y ojalá respeto, porque una universidad no puede ser una universidad militante, una universidad dogmática que pretenda hegemonizar un pensamiento entre sus profesores, entre sus estudiantes y entre sus funcionarios. Por lo demás, le iría muy mal en ese sentido, porque la libertad y la autonomía individual no tardaría en cobrarse, por así decirlo, desquite. Gracias, profesor. Tenemos algunas preguntas seleccionadas. Por lo pronto, la decana Magali Cabriolé, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, pregunta: ¿cómo pensar la construcción de la democracia en el futuro proceso constituyente como un atributo que alcance a todas las esferas sociales? Bueno, yo creo que la tarea principal del país en este momento es pasar de democracia defectuosa a democracia en forma, pero no tan fácilmente como nos lo permitió The Economist, solo advirtiendo que más de 1 millón de personas, mucho más de 1 millón de personas, a fines del año pasado saldrán a las calles para pedir esa democracia. Chile no cambió en octubre ni en los meses siguientes. Eh, yo diría que Chile se mostró, pero todavía están pendientes muchas tareas. Algunas ya se han iniciado y el proceso constituyente es uno de ellos. La tarea principal, creo yo, en relación con la pregunta, es instalar una democracia en forma, con sujeción en el más alto grado posible a las reglas de la democracia, como gobierno de la sociedad. Yo tengo reservas de que la democracia sea una forma de gobierno que podamos trasladar fácilmente más allá de la sociedad a determinados colectivos u organizaciones. Algunas reglas de la democracia sí se pueden aplicar en la universidad, pero todas, por ejemplo, la regla de la mayoría, la regla de que el voto de cada cual cuenta por uno, de manera que un currículum sería decidir en una votación universitaria en que participen todos los miembros de la comunidad. Perdonen que ponga este ejemplo, pero sí hay reglas de la democracia, principios democráticos, la apertura, la disposición al diálogo, la iniciativa de dar razones, pero la disposición a su vez de estar dispuesto a escuchar las razones de los demás, saber ponderar las razones pro y contra. Son principios democráticos que que las universidades pueden adoptar, pero dificulto que una organización como la universitaria pudiera tener como una meta deseable aplicar, tal como aplican en el caso de la sociedad, todas las reglas de la democracia. Ni qué decir si se trata, no sé, pues de una familia, ¿no? Las familias no se pueden gobernar democráticamente. Con 3 hijos, padre y madre, perderíamos todas las votaciones, ¿no? Por decirlo de una manera un poco brusca.
no veo una iglesia yo democrática en el sentido estricto del término, ¿no? No veo un ejército democrático. Entonces, sí, hagamos un esfuerzo porque eso va a ayudar a la democracia como forma de gobierno de la sociedad. Veamos en cada ámbito de los que he mencionado yo cuáles y en qué grado se pueden aplicar reglas de la democracia, pero yo prevendría contra la tendencia que yo veo muchas veces entre mis colegas o entre los jóvenes, de creer que las reglas de la democracia que tanto nos cuesta afincar en la sociedad son fácilmente trasladables, todas, y en la misma medida a organizaciones más acotadas que la sociedad. Muchas gracias, profesor. El rector plantea un tema que ha suscitado mucho debate en estas últimas semanas, últimos meses, relacionado con lo- los peligros quizás que tiene el mundo digital. Pregunta, en un mundo globalizado y cada vez más digital, ¿cómo se afecta la democracia en los países? ¿Existirán en un futuro dictaduras digitales pensando en el dominio de los grandes consorcios digitales? En el fondo, los peligros que ha manifestado tener la tecnología en las democracias, en las elecciones particularmente. Bueno, voy a responder la pregunta del rector de manera que me doy cuenta será muy general y quizás obvia. Las tecnologías son neutras al valor. Producen efectos positivos o negativos según el uso que se les dé. El ejemplo es lo que pasó en el mundo con la energía atómica, ¿no? Bien utilizada la energía atómica es un bien, mal utilizada las tecnologías que aplican esa energía pueden conducir a la destrucción del planeta. Yo tengo la esperanza de que progresivamente usemos mejor las tecnologías de la comunicación digitales en favor de la democracia que en contra de ella, pero el riesgo está abierto. Ya sabemos que Trump se valió de tecnologías de la comunicación en forma abusiva y quizás fraudulenta para ganar la última elección presidencial en Estados Unidos. Los enemigos de la democracia, que muchas veces no se asumen públicamente, los hay más de los que podríamos creer, operan sigilosamente en la sombra y van a tratar de utilizar las tecnologías en favor de sí mismos y de más que influir en los ciudadanos, porque yo no tengo ninguna dificultad para que alguien que piensa distinto intente convencerme de que mis posiciones son equivocadas y entrar en diálogo con él, pero manipularnos, ¿no? Ahí hay una gran amenaza, la manipulación de la manipulación de los consumidores, que es bastante evidente, ¿no? Y bastante lamentable. Podemos pasar, y de hecho hemos pasado en algunos países ya últimamente, a la manipulación de los ciudadanos, a la manipulación de los votantes. Ahí hay un peligro, hay que encender la alarma, de hecho está encendida, y procurar manejarla de una manera tal de que el mundo digital se acople con la democracia y no la debilite. Perfecto. Y quizás enlazando con esa misma pregunta, el profesor Juan Pablo Beca plantea la siguiente inquietud. Quisiera saber qué opina usted respecto de si hay espacio para la democracia directa o semidirecta actualmente en Chile. Lo hay, creo yo, es decir, si la democracia moderna es representativa versus la antigua que era directa, no se trata de regresar a la democracia antigua porque no sería factible, pero sí las democracias modernas, como algunas ya lo han hecho, pueden contemplar formas de democracia directa que se utilicen. Por ejemplo, la iniciativa popular de ley me parece a mí que la nueva constitución debería consagrarla. Por ejemplo, la revocación del mandato a autoridades que han sido elegidas por votación popular y que luego incurren en un flagrante incumplimiento de sus deberes o en casos evidentes de corrupción, ciertamente. Los referéndums, los plebiscitos, la constitución del 80, no se podía esperar otra cosa, fue extremadamente mezquina, con modalidades de democracia directa. La nueva constitución que yo espero que exista, de ella espero también autorice
algunas formas de democracia directa, como las que señalé, estableciendo bien las condiciones bajo las cuales se utilicen, de manera que tampoco se abuse de ellas, y no sostener, en cambio, como a veces se dice, que una democracia representativa solo puede operar a través de los representantes. Sí, opera preferentemente a través de representantes, permanentemente, pero eso es compatible con modalidades de democracia directa que serán, creo yo, muy bienvenidas. Bien, profesor, muchas gracias por la deferencia en contestar las preguntas de los asistentes, los y las asistentes, a quien también agradezco profundamente porque todas las preguntas han sido muy, muy buenas. Lamentablemente no se pueden hacer todas, pero también van a quedar aquí para la reflexión. Profesor, quería ofrecerle finalmente la palabra para un cierre, quizás ayudándonos a pensar los desafíos de la universidad y que pudiésemos hacer nuestros en torno también y que enlazan con los desafíos de la democracia hoy en día. Mira, permíteme, Alejandro, la fuerza de repetirme una vez más, pero cuando uno tiene solo ideas generales y pocas, como es mi caso, no tengo que repetirlas. Pero esto no es mío, lo que voy a repetir lo he dicho muchas veces, pero no es mío. En consecuencia, no es un autologio al proponer a ustedes y a quienes nos siguen. Algunos lo atribuyen a Romain Rolland, el escritor francés. Otros atribuyen la paternidad de lo que voy a decir a Antonio Gramsci. Esta propuesta que voy a mencionar ahora al tiro también la utilizó mucho el politólogo italiano Norberto Bobbio e incluso la empleó en un pequeño texto de memorias el novelista norteamericano Francis Scott Fitzgerald, el autor del Gran Gatsby, el autor de Tierna es la noche, quien creo yo, no siendo un político, sino un novelista y un gran cuentista, la expresó de la mejor manera. Se trata de esto, en el ámbito universitario, pero también en el ámbito político de nuestra sociedad, siempre podemos tener eh, buenas razones para creer que las cosas van a ir mal o no todo lo bien que desearíamos. A eso Gramsci, Romain Rolland, Bobbio, Fitzgerald lo llaman el escepticismo de la razón. Mira, las cosas no van a ir bien, más bien van a ir mal, o no van a ir todo lo bien que querríamos. Bien, pero algunos suman a ese escepticismo de la razón, que es legítimo, ¿no? Un escepticismo de la voluntad. Entonces se sientan, cruzan los brazos a esperar a que ocurra el mal, la tragedia, para cobrar en ese momento la triste recompensa de poder alzar el dedo y decir, ven, yo lo había dicho, las cosas fueron mal. A lo que llaman autores como los que mencioné es a combinar un posible pesimismo de la razón con un optimismo de la voluntad. Parece contradictorio, pero no es contradictorio, es posible y es una muy buena propuesta, creo yo, tanto desde el punto de vista político como moral. Mire, si usted es escéptico en cuanto a la razón, si usted cree que las cosas van a ir mal o no todo lo bien que deberían, pregúntese qué puede hacer a usted en el ámbito en que está situado, por ejemplo, la universidad, para que las cosas vayan lo mejor posible. Ese es el optimismo de la voluntad. Preguntarse cada cual, ¿no? No los gobiernos solamente, no los actores políticos, cada uno de nosotros. Bien, mira, no me hago muchas ilusiones acerca del futuro, cosa que no es prescriptiva, uno podría ser optimista también de la razón, y tanto mejor si optimista de la razón y de la voluntad. Pero como lo que predomina, sobre todo en momentos tan duros como los que estamos viviendo, es un cierto pesimismo, decir bien, tengo derecho a pensar que las cosas no van a ir bien, no todo lo bien que desearíamos, pero saben, la solución no está en sentarse a esperar a que ocurra la tragedia. El llamado, y por eso que digo yo que este planteamiento es político y moral, es, mira, pregúntate tú, el rector, Alejandro, yo mismo, que somos universitarios, pero que actuamos en campos del saber muy distintos, somos ciudadanos, ¿qué puedo hacer para que las cosas vayan lo mejor posible? Por ejemplo, perdonen, pero insisto por la importancia que esto tiene, me dispongo a ir a votar en el plebiscito del mes de octubre.
que es bien posa, ¿no? Pero partir por cosas tan sencillas como es. Mira, yo no creo que una nueva constitución mejore mucho, pero sabe, voy a hacer lo que está de mi parte para que ojalá una nueva constitución rinda lo que esperamos. ¿Y cómo puedo colaborar? Bueno, lo primero es cuando me preguntan si rechazo o acepto, digo acepto para no cerrarle la puerta a esa posibilidad. Muy bien, se nos fue el moderador, parece. No sé qué pasó se le cortó la luz a Alejandro. No sé si Bueno, está esperemos que no. Claudio Escobedo ahí. Yo celebré mucho, rector, el título que ustedes dan al ciclo, charlas o conferencias del futuro, porque la expectativa, que es una demanda también de una mejor democracia en Chile, la podemos tener, no tenemos por qué ser tan escépticos de considerar que eso es imposible, la podemos tener. Eh, es uno de los temas presentes y futuros. Cierto que hay otras cosas urgentes, ¿no? Ni qué decirlo en este momento que tenemos una crisis sanitaria de la envergadura que tenemos con efectos económicos y sociales. Pero tampoco eso debería restarnos a la aspiración a mejorar nuestra democracia, a mejorar la calidad de nuestra política. Y en eso, claro, los actores políticos tienen la primera palabra, la primera responsabilidad, pero también los ciudadanos, los medios de comunicación, las universidades y sus centros y carreras, que con el saber que acumulan pueden pedir cuentas a los actores políticos. Absolutamente, totalmente de acuerdo, profesor. Ahí volvió nuestro moderador. Sí, tuve un pequeño inconveniente, pero solucionado rápido. Bueno, Profesor, no me queda más que agradecer personalmente y por supuesto en nombre de la universidad su exposición, sus conceptos, las dudas que nos ha contestado y, y- y las palabras que nos deja para la reflexión sobre los desafíos de nuestra universidad en los próximos 10 años. Así es que no me queda más que agradecer también a todos los participantes de esta primera charla de futuro UC Temuco, construyendo la universidad que soñamos, y también dejarlos a todos y todas invitados a la próxima charla de futuro que se realizará el día 12 de junio a partir de las 11 horas, la que contará con la participación de Claudia Serrano, socióloga de la Universidad Católica de Chile y doctora en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, que nos expondrá la conferencia Universidad conectada con su época, tendencias que hacen pensar. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos la próxima semana. gracias a ustedes por mi parte y tienen una gran invitada para la próxima semana.